En estos días saltó una historia tremenda en la que, bueno, un joven tuvo una reacción complicada, precisaba de una urgente atención médica, el tránsito estaba muy cargado hasta que apareció un ángel hasta hoy anónimo. Pañuelo blanco, una motocicleta fue abriendo paso, lo que permitió que el joven llegase a tiempo para una asistencia. Esa historia la vamos a compartir ahora en vivo y en directo con Juan Carlos Usher. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Saludos para vos, para Mercedes, los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Realmente un verdadero milagro para la familia Recalde. Conversando justamente con los miembros de la familia, nos comentaban lo increíble que fue que este joven aparezca en ese momento exacto, con las herramientas exactas, porque él solamente contaba con una sirena y fue abriendo pasos, y mediante eso pudieron salvar la vida de su hijo adolescente. Vamos a hablar con don Alfredo Recalde. Don Alfredo, ¿cómo comienza esta historia el lunes a la tarde? Buenas noches a los que están en el estudio también. Bueno, fue el lunes a la tarde, fue una historia, fue un lunes cualquiera para nosotros. Yo pedí permiso para salir una hora antes del trabajo, a llevarle a mi señora a una consulta que tenía. Y ahí Federico me dice que se sentía mal, que se empezó a sentir mal. Le apuro a mi señora para ir a hacer una consulta. En principio eso iba a ser una simple consulta porque mi hijo se sentía mal. Y a medida que pasaban los minutos eso fue complicándose. Él me dice, no puedo respirar, se me hinchan los labios, le miro, tenía los ojos hinchados, y bueno, ya la cuestión pasó de ir a una consulta a llevarlo a emergencia, a un lugar de emergencia. Entonces, él mismo nos dice, él se acuerda, yo no me acuerdo, lo había leído pero no me acordaba, de quitar un pañuelo blanco y tocar la bocina. Eso hicimos. Y no fue muy efectivo. Hay gente que sí conocía el código de emergencia para los vehículos y sí se abrían paso, pero nos abrían paso, pero otros no. Inclusive escuchamos algunos gritos, no sé qué decían, pero escuchamos algunos gritos de la gente que no nos quería dar paso con ese código que no entendían. Y si esto que hoy estamos haciendo de dar a conocer todo esto es un poco con el fin de hacer una campaña de concientización y solidarizarnos un poco con la gente que de repente pueda tener una necesidad de esa, ¿verdad? ¿En qué momento aparece este joven en la intersección sobre España? ¿Cuándo estaban llegando ustedes? ¿En dónde? Nosotros llegábamos viniendo de San Lorenzo, de Luque. A 2 cuadras de Sacramento más o menos, la cola llegaba hasta ahí, la cola del semáforo. Escucho yo una sirena, honestamente pensé que era una ambulancia, y se acerca un muchacho con una moto y me dice ¿hasta dónde? Y yo le dije, bueno, al Santa Julia, le dije, y me dice seguime, y me mete en el medio de los 2 carriles de la avenida España, y él va abriendo camino con su sirena. Ahí sí, con la sirena los autos empezaban a darnos paso. Inclusive los que vienen en sentido contrario, al darse cuenta de que no era una ambulancia, seguían gritándonos cosas, ¿verdad? Pero nosotros no escuchábamos nada, teníamos una situación y la teníamos que solucionar. Y lo único, así bien como dijiste, lo único que teníamos era lo único que tenía este muchacho era una sirena, y era lo único que nosotros necesitábamos en ese momento para salvar la vida de Federico. ¿Llegan al sanatorio y les dice algo este joven? Sí, me dice a mí, ¿qué les pasa? Porque, eso fue increíble también. Al momento que él se pone a disposición nuestra, de alguna u otra manera se pone a disposición nuestra, no pregunta qué pasa, no pregunta quién está enfermo, qué les pasa, ¿hasta dónde, señor? Es lo único que me dice. Y al momento de llegar a la urgencia, él entra conmigo hasta la urgencia y me dice, ¿qué les pasa? Mi hijo no puede respirar, le digo. Él ya en ese momento gira como para salir, y atino a agradecerle y a entrar detrás de mi hijo que estaba entrando a urgencia, ¿verdad? Hay que destacar, don Alfredo, que mediante la acción de este joven, ustedes pudieron llegar en casi 15 minutos hasta el sanatorio, y eso también le salvó la vida. Claro, imagínense, desde O'Higgins y del Maestro aproximadamente hasta el Colegio del Huerto, hasta el centro de Santa Julia,
en 15 minutos a las 6:30 de la tarde viniendo por España, imposible sin la ayuda de este joven. Usted viraliza la historia con la intención de poder reencontrarse con esta persona. Bueno, primero la intención no fue viralizarla, primero fue hacerle llegar de alguna manera a esta persona la gratitud que tenemos con el gesto que hizo. Hasta ahí, o sea, no era la intención viralizar, no era la intención de que esto se haga público tan siquiera. Me siento a escribir una vez que terminó toda la situación en la cual, la situación que pasamos, el mal momento ya pasó. Entonces en ese momento me siento a escribir más que nada como una muestra de gratitud hacia esa persona. Luego viene la gente que empieza a escribir, contando situaciones en las cuales no tuvieron la misma suerte que nosotros, que empieza a escribir que hicieron lo mismo con lo del pañuelo, pero lastimosamente no les resultó, no le dieron paso, no llegaron. Entonces ahí, si esto que nos pasó y esto que se viralizó porque le conmovió a la gente, sirve para que nos volvamos un poco más sensibles ante una situación como esta y entendamos los códigos de tener un pañuelo blanco y un vehículo transportando a un herido, bueno, que enhorabuena que venga como una viralización, ¿verdad? Bueno, Alfredo, vamos a hablar un ratito con Federico. Adelante. Para que nos comente un poco la historia de Federico, Recalde. Federico, vos decías que fuiste, o sea, comentaba tu papá, que fuiste el que recordó ese código de emergencia en el vehículo en medio de ese ataque que estabas teniendo. Y sinceramente esa fue la realidad. Entre todo, en medio de un desastre, por decirlo de una manera, me acordé no me acuerdo ni de dónde leí, pero me vino en la mente, pañuelo blanco, saca afuera. Era todo lo que podía recordar en ese momento. Necesito una ayuda, y esa era la ayuda más cercana que podía tener. Y sinceramente me duele un poco el ver cómo esta señal que es utilizada todo el mundo de manera internacional, el ver cómo acá no se respeta pudiendo tener la posibilidad de salvar una vida. Como dijo antes mi papá, si es que es una persona que hace por hacer nomás, no perdés nada, o sea, no perdés un tiempo dándole la oportunidad de pasar a alguien que posiblemente sí está arriesgando algo. Federico, vos en cuanto te recuperaste y te enteraste de la existencia de este motociclista, ¿compartís con tu papá el deseo de volver a reencontrarte con él? Y sinceramente desde el momento en el cual yo podía decir, bueno, ya me siento mejor, ya puedo, aunque sea, caminar por mi cuenta, lo primero que pedí fue una foto con los médicos. Me salvaron la vida, le estoy eternamente agradecido. Pero después sí intenté de buscar una forma de contactarme con el motociclista, porque yo pensé, bueno, me ayudó demasiado, es lo mínimo que puedo hacer. Y hice un chiste hasta en mis redes sociales, aparte de la foto de los médicos, puse arriba, y también para el motociclista que no le conozco, aunque sea, le debo un asado. Sí, totalmente. O algo así. Claro, sabemos realmente lo emotivo, lo emocionante que fue para toda la familia de don Alfredo este reencuentro que tratan de hacer ustedes con esta persona, que hasta ahora es anónima. Ustedes ya tienen algunos datos, la gente se está comunicando con ustedes. Usted quiere hacerlo de manera íntima, primeramente, algo así personal, para que pueda justamente demostrarle esa gratitud que tienen por lo que hizo, este gesto que le ayudó a salvar la vida a su hijo, y después ya hacer una cuestión más pública tras ese primer encuentro al menos. Claro. De hecho, primero asegurarnos de que sea la persona correcta. Tenemos algunos datos, asegurarnos de que sea el joven. Yo me acuerdo del rostro de él, y agradecerle primero en privado, digamos, en algo íntimo, para demostrarle realmente que esto no es por los 5 minutos de gloria, sino es que realmente le salvó la vida a mi hijo. Después, bueno, contará su historia, contará su versión, contará su lado,
que seguramente tendrá mucho que contar también, ¿verdad? Perfecto. Don Alfredo, muchísimas gracias. Federico, muchísimas gracias. Y simplemente esto, Carlos, Mercedes, dejar a la conciencia de la gente cuando ven un vehículo con las luces intermitentes, las bocinas de manera insistente y también un pañuelo blanco, darles paso porque eso significa una emergencia que puede salvar la vida de alguien. Totalmente de acuerdo, y qué importante conocer también estos signos, estas señales que permiten entender que algo está pasando. Ojalá nuestros conductores tomen conciencia de ese tema, porque hemos visto a través de las redes sociales que muchas veces hasta a las ambulancias y bomberos no permiten el paso.